Vamos a terminar los estrenos del mes de abril con uno de los más esperados, no solo de 2024, sino desde hace ya mucho tiempo, directamente contendiente para edición del año. Revisemos el tomo número 1 de la Kanzenban de Full Metal Alchemist. Más adelante nos centraremos en la historia, vámonos directamente a revisar la edición porque es lo que más estaba causando revuelo. No sabíamos cómo iba a llegar aquí a México, teníamos los ejemplos de otros países, por lo que la expectativa era muy grande, así que vamos a revisar detalladamente cada uno de sus elementos. Vámonos pues entonces con las características físicas. Tenemos un volumen de tamaño A5, 14.5 por 21 centímetros aproximadamente, aquí les estarán apareciendo las medidas exactas. Básicamente es el tamaño que hemos tenido en todas las Kanzenban que nos ha traído Panini Manga, y eso es precisamente lo que tenemos en la portada, lo cual me da mucha risa porque Panini la estuvo anunciando como Lux Edition. Ya saben que se inventaron esta palabra quién sabe de dónde, pero aquí directamente en el volumen nos va a dar su nombre. Aquí en la parte de la izquierda tenemos el logo de Panini Manga y después tenemos el título Kanzenban, que significa edición perfecta. Tenemos el número en grandote del volumen junto con el nombre de la autora, Hiromu Arakawa. Del lado derecho tenemos el símbolo que utiliza Edward en su gabardina y después tenemos abajo el título Full Metal Alchemist. Me gusta mucho esta tipografía sencilla que funciona de maravilla con el resto de organización que tenemos de todos los elementos. El arte principal va a estar dedicado completamente a Edward Elric y así van a ser todos los volúmenes, un personaje por portada, y en la parte de adelante no tenemos nada más. Vámonos a la parte de atrás donde nos vamos a encontrar una continuación del dibujo de la portada. Aquí tenemos el brazo del joven y después tenemos diferentes elementos. Aquí tenemos un círculo de transmutación, después tenemos el número del volumen, el título de la obra, no tenemos sinopsis ni nada más en la parte de atrás, y aquí abajo tenemos el sello de Panini Manga con una recomendación de lectura para mayores de 13 años. Vamos a colocarla en el mueble donde nos vamos a encontrar una distribución muy bonita. Arriba tenemos el símbolo de Edward, después tenemos el nombre de la autora, junto con el número del volumen y la palabra Kanzenban, y concluimos con el nombre de la obra por completo, junto con el logo de Panini Manga en la parte de abajo. Y aquí es donde se viene lo más llamativo. Aquí tenemos la primer sobrecubierta, así es, escucharon bien, ahorita hablamos de eso. No tuvimos pasta dura, no tuvimos hot stamping, lo que sí tuvimos fue este bonito acetato que va a incluir elementos por la parte de encima. Es un acetato de muy buena calidad, es muy grueso, se mantiene de hecho solito con la propia forma, no es de este estilo que se cae por sí mismo, no es un plástico nada más para forrarlo, es bastante rígido, a ver si se logra escuchar aquí. Como pueden notar, es el que tiene la mayoría de los elementos que vimos en la sobrecubierta. Ya aquí lo podemos ver más extendido. Aquí tenemos la parte de la primera pestaña, que tiene una parte del círculo de transmutación, y de este lado tenemos algunos símbolos que van a ser parte de los personajes de la obra. Gran agregado, a mí me gustó mucho, era lo que más causaba dudas. No sabíamos cómo es que Panini iba a manejar esto, porque de plano no lo habíamos tenido nunca por parte de la editorial. Yo creo que se hizo un gran trabajo, había mucho miedo sobre si se iba a rayar fácilmente, y la verdad es que sí, pero tampoco es como que cualquier cosita lo vaya a rayar. Por ejemplo, si le paso las uñas no le va a pasar nada. Ahí se puede ver un poquito los rayones, pero yo creo que eso ya es más parte del embalaje, así que mientras no lo estemos tirando en el piso o algo por el estilo, supongo yo que va a estar bien. Por lo general nada más va a tener otros mangas de un lado y del otro, así que no creo que vaya a ser nada del otro mundo. Y así es como vamos a tener finalmente la edición sin toda esta sobrecubierta transparente. Como les comentaba, aquí tenemos toda la imagen del señor Edward, y lo mejor de todo es que esta es una segunda sobrecubierta, así es, escucharon bien. Vamos a poner el tomo de un ladito y aquí ya tenemos la ilustración completa de nuestro protagonista. Esta sí se ve increíble, es una ilustración que me gusta mucho, dan ganas de mandarla a enmarcar. Y pues tenemos una sobrecubierta mucho más delgada de lo normal. Aquí sí se ve que no es la intención que esta sea la que está por fuera, pero también el barniz que le da el efecto brillante es un poquito más brilloso que el que solemos ver en otras series, así que mantiene muy bien la consistencia. Y ya esto nos deja con una edición interior en color blanco. Aquí nos van a incluir unos cuantos bocetos de la autora Hiromu Arakawa, donde nos deja ver un poquito de los diseños anteriores de Ed, y nos comenta que lo que más le costó trabajo fue diseñar su alto mail, lo cual nos va a terminar mostrando en la parte de atrás. Aquí tenía una idea mucho más compleja, que obviamente iba a ser un completo dolor de cabeza cuando le tocara dibujarla constantemente. Y pues nada, eso es la parte de la edición exterior. Vámonos ahora a revisar la producción editorial, porque aquí también tenemos más detalles, que fue lo que más me impresionó. Primero aquí podemos ver una hoja de guarda, bueno, lo que sería la guarda en una edición de pasta dura, pues aquí la tenemos suelta. Este es de cartoncito, es mucho más grueso de lo normal. Y después, ahora sí, entramos a la historia. Tenemos, por si fuera poco, aquí una hoja de papel albanene o traslúcida, donde tenemos más información de la edición y esconde por detrás un diseño del buen Edward. Esto ya viene en papel cuché, no es papel común, está como plastificado. Y ahora sí, entramos en la historia. Tenemos de un lado el contenido y después las primeras páginas de esta obra son del mismo material, así como la primer portada. Eso sí, es un papel cuché bastante delgadito, de hecho en algunas partes se puede llegar a transparentar. No es algo que nos acostumbre Panini en sus hojas a color de este estilo, así que hay que tomarlo en cuenta. Y pues estas no son las únicas que vamos a tener, más adelante tenemos unas cuantas más. Aquí tenemos la portada del capítulo
capítulo número 6. Aquí es donde se ve más esto de la transparencia que les digo. Así que nada, ahí tenemos las páginas a color, todo lo demás está en blanco y negro. Eso sí, tengan en cuenta que la cantidad de hojas a color va a variar por completo del volumen en el que estén. Se supone que se van a respetar todas las de la publicación original, así que algunos van a traer más, algunos van a traer menos, para que no se me espanten. Y pues al final, toda esta edición viene acreditada para Mitos Editora. No tenemos realmente ningún problema de impresión, ni de rotulado, ni nada por el estilo. Ahí podemos ver que se decidió mantener las onomatopeyas con la traducción japonesa. Eso sí, el único problema es ya más del lado de la impresión. Es un gramaje muy bajo y sí se transparenta lo que tenemos por detrás de cada una de las hojas. Como les he comentado en las reviews anteriores, esto es algo que ha estado afectando mucho a las ediciones de Mitos, así que pues ni modo, no hay mucho que hacer. Finalmente, para la traducción tenemos un trabajo acreditado para Eriko Koika. No es un nombre que me sonara de ninguna otra serie, y ya después de estar investigando un poquito en internet me di cuenta de que es un colaborador que había estado trabajando mucho con Panini al principio de sus publicaciones, particularmente entre los años 2014 y 2015 más o menos, y pues en lo general encuentro una traducción bastante constante. Es bastante neutro por completo, no tenemos ningún tipo de modismos, todo dentro de los parámetros de lo correcto. Eso sí, hay una decisión que no sé si fue de él o del editor en general que no me gustó del todo, y es que algunos nombres propios los dejaron en inglés. A Gula se le llama Gluttony, a Lujuria se le llama Lust, a Envidia se le llama Envy, e incluso al mismísimo Cicatriz se le llama Scar. No sé, no soy muy fan de esta elección, yo hubiese preferido ver los nombres en español, pero puede que ese solamente haya sido yo. Tal vez hay gente a la que sí le gusta los nombres de este estilo. Déjame en los comentarios qué opinan ustedes de esta decisión. En cuanto a extras, nada más tenemos este separador. De un lado tenemos el título de la obra y del otro lado tenemos la imagen de Edward extendida junto con los diferentes elementos que tuvimos por separado del lado derecho. Es un separador muy normal, no lo tuvimos larguito como solemos tenerlo en las Kanzenban. Creo que ahí sí queda de ver la edición. Yo creo que una postalita por ahí hubiese quedado buena. Amigos, ¿qué les puedo decir yo que no se sepa ya de esta serie? No es coincidencia que tras cerca de 20 años después de su estreno, aún se mantiene en la opinión popular como una de las mejores obras de su demografía. Pero por si alguien de verdad estuviera conociendo la obra con este video, vamos a revisar de qué trata esta historia. Aquí vamos a seguir la travesía de los hermanos Elric, Edward y Alphonse, dos jóvenes alquimistas muy habilidosos que cargan con un peso en su espalda que a cualquier otra persona quebraría desde el primer segundo. Verán, en este mundo el concepto de la alquimia es totalmente funcional y es la fuente de poder utilizado para mover el aparato militar y científico del país, cuyo principio de funcionamiento es muy básico. Para recibir algo debes dar algo del mismo valor, o más comúnmente expresado como el intercambio equivalente. Aquí es donde entra la historia de los hermanos Elric, quienes al perder a su madre tuvieron la grandiosa idea de revivirla utilizando alquimia. Después de todo, ellos ya conocían todos los componentes químicos del cuerpo y así, sin saberlo, estarían rompiendo el tabú más grande de la alquimia, la transmutación humana. Este proceso terminaría saliendo horriblemente mal, pues al respetar el intercambio equivalente, la alquimia les exigiría algo del mismo valor que una vida humana, arrebatándoles el cuerpo de Alphonse y una pierna de Edward, pero ni siquiera un sacrificio de esta magnitud sería suficiente para traer de vuelta a su madre. Lo único que pudieron transmutar fue un cuerpo completamente deformado, sin la más mínima pizca de humanidad en él. Por lo que tras fracasar rotundamente, Edward decide sacrificar uno de sus brazos para traer de vuelta el alma de su hermano, uniéndola a una armadura, y tras uno de los eventos más traumáticos de su vida, es así como el viaje de los hermanos Elric comienza. Si bien lo que les acaba de ocurrir es horrible, también fue toda una proeza. Dos niños acaban de utilizar alquimia de alto nivel, lo que obviamente llamaría la atención de la gente importante del país, quienes eventualmente permitirían a Ed convertirse en alquimista del gobierno, título que los niños aprovecharían para comenzar un viaje en busca de la mítica piedra filosofal, que se dice es capaz de realizar transmutaciones sin ofrecer nada a cambio, lo que podría ayudarlos a recuperar sus cuerpos originales. Y esa es la premisa principal de la obra: dos niños prodigios que cometieron un error, tratando de corregirlo a través del poder y el conocimiento. Sin embargo, Full Metal Alchemist es mucho más que eso. A través del viaje de los Elric, Hiromu Arakawa nos va a dejar ver el que yo considero que es su verdadero fuerte, un guión muy sólido y un manejo del subtexto que convierte una serie de aventuras en algo mucho más rico, con un montón de piezas en movimiento. A lo largo de la búsqueda de la piedra filosofal, Ed y Al se van a encontrar con un montón de cosas que van a desafiar sus creencias del mundo, y es como nos vamos a ir dando cuenta del tipo de personas que son. Aprendemos muy rápidamente que son ateos, ya que para ellos la alquimia y la ciencia es la respuesta absoluta a la condición humana, así como también aprendemos que a pesar de trabajar para el gobierno, no son leales en lo absoluto. De hecho, los vemos huir constantemente de sus obligaciones, aunque también es porque el gobierno no es la institución más ejemplar que digamos. De hecho, son bastante corruptos en algunos aspectos. Por ejemplo, en este pequeño pueblo, donde explotan a los habitantes trabajadores al no pagarles lo correspondiente y cobrarles unos impuestos altísimos, pues Ed va a terminar metiendo su cucharota, estafando al coronel encargado, y así les va a regresar los medios de producción al pueblo, dándonos a entender que lo que ellos realmente buscan es el bien común, sin importar a qué bando se supone que deberían apoyar. Pero sin duda, el evento que marca por completo el tono de la serie es también uno de los momentos
momentos más famosos de toda la obra. Resulta que un día van a visitar a un alquimista del gobierno, experto en transmutación con seres vivos, buscando avanzar su investigación sobre la piedra filosofal. Shaw Tucker es un hombre común y corriente, padre soltero de una niña que ha sido capaz de crear una quimera con la habilidad para comunicarse, por lo que Ed, siendo el hombre de ciencia que es, se siente deslumbrado por todo el conocimiento que puede tener, mientras que Al, por otra parte, ve su lado más humano al entablar una relación de amistad con Nina, su hija, y Alex, el perro de la casa. Desafortunadamente, al día siguiente descubren que el alquimista ha creado una nueva quimera capaz de comunicarse. Sin embargo, ni Nina ni Alex aparecen por ningún lado. Efectivamente, este alquimista utilizó a su propia familia como objetos de experimento. A partir de este suceso es cuando Ed termina derrumbado, no es capaz de comprender cómo es que su preciada alquimia logró hacer algo tan horrible. Él de verdad creía que esta habilidad daba más respuestas, daba más soluciones que problemas en general. Lo podemos ver en la manera que él lo utilizaba. Él se la pasaba reparando cosas, se la pasaba ayudando a los pueblos a solucionar sus problemas, pero ver que también es empleada para algo tan retorcido, con el pretexto de buscar quedar bien con el gobierno, de verdad lo va a marcar muchísimo. Y sin hacer mucho spoiler, este evento en particular lo va a estar acompañando por el resto de su viaje. Y es así como comienza esta historia. Yo la verdad no me acordaba que este suceso pasaba tan rápido, pero a partir de aquí vamos a quedarnos con dos niños batallando por entender si lo que creen y lo que hacen es lo correcto, tras darse cuenta que el mundo es completamente diferente a como creían que era. Y no solamente tenemos este dilema principal, también tenemos subtramas que enriquecen el mundo. Por ejemplo, durante toda la historia se habla sobre el centro del país, logrando que de esta manera ya empecemos a construir en nuestras cabezas el hecho de que este es un mundo enorme, con muchos personajes diferentes que vamos a ir conociendo conforme avanza la historia. Y también por otro lado tenemos antagonistas clásicos que apoyan el aspecto de la acción en la obra. Por ejemplo, descubrimos que uno de los enemigos a los que se enfrentan al principio no era más que el títere de otros personajes. O también tenemos el caso de Cicatriz, que es un sujeto que lleva un tiempo sacando del server a varios alquimistas del gobierno en nombre de su dios y que actualmente va tras Edward. Así que, como pueden ver, esta serie sí es muy robusta. Hay tramas más adelante que ni siquiera tienen que ver con los protagonistas y que aún así impactan al mundo con la misma magnitud que lo están haciendo ellos. Después de todo, hay un montón de historia antes de los protagonistas. El país donde todo esto ocurre está inspirado en cierto país europeo, justo en la época en la que era dirigido por un pintor austriaco con bigote chistoso, nada más para que se den la idea de por dónde van las cosas. Así que nada, una historia profunda, con personajes interesantísimos, con intenciones súper individuales, pero que al mismo tiempo se complementan con la de los demás personajes y conforman entre ellos alianzas y creencias que son constantemente desafiadas por la moral y los acontecimientos que van ocurriendo. Todo esto rodeado por un mundo que es construido de manera muy meticulosa, con muchísimas variedades culturales y filosóficas. Yo sé que no tengo que decírselos, pero de verdad, esta es una serie que no se pueden perder. Pero bueno, eso ha sido todo por parte de la Kanzenban de Full Metal Alchemist. Hice mi mayor esfuerzo por mantener todo lo relacionado a la review dentro de este volumen en cuanto a la historia, pero de verdad la manera en la que crece y evoluciona es simplemente impresionante. Yo creo que es una de las series más constantes, o sea que no suele tener ningún bajón de calidad a lo largo de toda su publicación, así que es un viaje que de verdad no se pueden perder, sin importar que ya hayan visto el anime. De hecho, obviamente la del 2003 es mucho más diferente de lo que ocurre aquí en el manga, pero incluso la de Brotherhood, que es la más fiel al manga, también tiene sus pequeñas diferencias. Por ejemplo, el inicio es completamente diferente y la presentación de algunos personajes ocurre de diferente manera, así que puedes obtener una experiencia completamente nueva al leer este manga. Y pues ya, de la edición, ¿qué les puedo decir? Solamente por la edición yo creo que ya podría ser una compra segura, porque este es un nivel que muy pocas veces hemos visto por parte de Panini, y si queremos ver más ediciones de este tipo, yo creo que es indispensable apoyarlas. Y pues nada, eso sería todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado la review. Ya saben que como siempre, mi nombre fue Miguel Solís y nos vemos hasta el próximo video.